en mi caso un poquito de grasa no me viene mal. Así es. Así que la palabra que quiero impartir en esta mañana, que entiendo que el Señor ha puesto en mi corazón para soltarla en la iglesia, se llama aguas salutíferas y se encuentra en Ezequiel 47 del 1 al 5. Y es una palabra muy profunda. Y el miércoles cuando estábamos orando aquí, cuando vino Cintia y vino también, allí Claudia, se me borraron los nombres, Cintia, Claudia, y orábamos por Vane, sigue orando por Vanessa, ella sigue en terapia intensiva del sanatorio. Sabemos que Dios está en control de todas las cosas y ya comenzó su mejoría, va a salir de allí, lo creemos, en el nombre del Señor. Y Dios nos da una palabra sobre los vientos el miércoles, en los vientos, y llega un momento que uno no sabe cómo orar, y estábamos acá orando y el Espíritu Santo me dice: declara el viento del norte que trae vida. Y fuimos al pasaje de la Biblia ahí rápido con Claudia, y hablaba, el texto de ese salmo hablaba sobre el viento y sobre el agua. La palabra del viento, venga el domingo que viene y no se la pierda, que va a ser sobre los 4 vientos, ¿sí? Pero la palabra que quiero soltar en este momento tiene que ver con ese pasaje que Dios nos dio del Salmo 147, pero nos vamos a detener en el río, en el agua, porque hablaba de viento y hablaba de agua el texto. Y la palabra que quiero partir no está en ese salmo, sino en Ezequiel, pero habla sobre las aguas salutíferas, ¿sí? Hay vientos de gloria que traen aguas, que conmueven las aguas, ¿sí? Hay vientos que traen el ruaj de Dios, ¿sí? Que se manifiesta en la tierra. Y estas aguas que también salen del trono de Dios, y aguas, y nosotros pudimos disfrutar así, muchos de ustedes como yo conocemos la cordillera y vemos esa agua que uno se ve los pies y es tan fresca, tan limpia, agua de nieve decimos, ¿no? De hielo. Y yo pensaba en el agua del cielo, el agua que a lo largo de la Biblia se menciona, y el agua que trae vida. En el agua hay vida, el agua que es símbolo del Espíritu Santo. La Biblia lo menciona a lo largo de toda la Escritura, desde el huerto del Edén, ¿sí? Que allí aparecía el río que regaba el huerto, que se repartía en 4 brazos, y la Biblia también termina hablando de un río limpio, resplandeciente, de aguas vivas que salían ¿de dónde? Del trono de Dios. Apocalipsis 22, 1 y 2. Entonces, tanto al inicio como al final de los pasajes bíblicos encontramos la referencia del agua. Hoy vamos a hablar sobre el agua, y el domingo que viene, si Dios así lo permite, vamos a hablar de los vientos. Y el agua, ¿sí? Es súper importante, y acompáñenme a leer Ezequiel 47 del 1 al 5. Y dice así la palabra: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba hacia el oriente. Estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y me dio 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Y midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y ya era un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía
podía pasar, sino a nado. Y nos vamos a detener en ese versículo, mis hermanos. Y esa es la palabra que quiero soltar, los ríos de esta casa de oración, esta visión que Ezequiel tuvo. Es lo que Dios nos está soltando en este 2026. Un río, vamos a detenernos en el versículo 3. ¿Sí? Hay mucha revelación profética en este pasaje, hay mucho detalle. Yo me quiero detener en esta mañana, en esa visión, en la parte de los podos. ¿Y cómo iba ese río subiendo? Ustedes saben que el agua se usa para divisiones geográficas también. Viste que un río marca la división entre una provincia y otra. Acá, el río, en este caso el Neuquén, marca la división entre Neuquén y Río Negro. Hay un río, y así también en el norte, en los países, el río de la Plata divide Uruguay de Argentina. Entonces, el agua marca separación de territorios y se divide en las provincias, los países, las ciudades. Y yo decía, ¿por qué esto? Porque Dios marca, mi hermano, separación de cosas. Si el pasado y el futuro están en pasar un río. ¿Qué pasó entre el desierto y la tierra prometida? Había que cruzar un río. Entre un desafío y una promesa, en alcanzar una promesa, hay que cruzar un río. Y yo decía, Señor, pero ¿cómo voy a hacer si no puedo? Es que no tenés que poder vos, no es con tu propia fuerza, ni con tu habilidad de nado. Es por el Espíritu Santo. Es por su Espíritu, mi hermano. Y entonces el agua, que no solamente era cualquier agua, sino que es una expresión de vida. Lo que les decía recién, se habla de purificación. El agua simboliza provisión divina y también juicio. ¿Se acuerdan esta tierra qué pasó? Fue limpiada con la inundación de Noé. ¿Se acuerdan los tiempos de Noé? La perversión era tan grande que Dios manda juicio a través de el agua. Y prometió también el Señor que no va a hacerlo de vuelta, ¿no? Mediante el pacto del arco iris. En estos días de lluvia vimos un arco iris y me acordaba del pacto que Dios hizo con Noé. Me quedo tranquila que no nos va a borrar del mapa con agua. Capaz que con fuego, pero con agua no. Sí, por ahí si no sabes nadar, te da un poquito de cosa cuando no haces pie, te da un poco, ¿no? Te vas para la pileta de lo hondo y ya yo me tiro para este lado, porque uno no hace pie y ya se empieza a asustar. Pero el río, mis hermanos, es lo que Dios nos está indicando en este momento de poder atravesarlo. ¿Sí? Atravesarlo. Quiero volver al texto de Ezequiel. Y dice, ¿sí?, que había 1000 codos. 1000 codos es una figura hasta los tobillos. Dice que solamente mojaba los tobillos. Y la palabra de Dios nos habla aquí también, ¿sí?, del oriente. Habla, muy profética. El oriente era el mundo, el río que viene de Dios. ¿Y saben qué? Dice que iba hasta los tobillos. ¿Y saben qué? Esa es figura de muchos de los que conocemos a Dios. Damos los primeros pasos, pocas aguas, ¿no? Uno se lava los pies, esas aguas que poquitas nomás que te proporcionan, ¿qué pasa? Descanso. Como vos cuando vas a la cordillera, te mojás los pies, el agua es refría, ¿viste? Ya te relajó. Pero hay muchos, mis hermanos, que no pasan de ahí. Ese es el primer amor, el gozo de la salvación, ¿sí? Hay tanta sequedad en el mundo y encuentran el agua de Dios. Pero el verdadero descanso comienza cuando empezamos a encontrarnos con Cristo, cuando lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, y se produce un milagro, ¿sí?, en nuestras vidas. Pasamos de muerte a vida. Estamos convencidos. ¿Y saben qué? Me cansé de ver en las iglesias llenas de gente convencida
pero no convertida. No pasan de mojarse los tobillos solamente en el agua. Un alivio, ¿sí? Momentáneo, repentino, me mojo un poquito en los pies, ¿sí? Hasta ahí nomás. Y la gente no termina de consolidarse en el Señor. Y vos decís, y les cuento, lo he pensado y lo he vivido y digo, Señor, ¿y esto cómo? Bueno, ¿por qué tanta gente que solamente conoce la palabra de oído o de lo que dijo otro, de otro, de otro, y no van a la fuente? Sí, gente convencida, pero no convertida. Y muchas veces nosotros fuimos por años convencidos y no convertidos, convencidos nada más. Sí, mojábamos nuestros pies. 1000 codos son 450 metros. Imagínense, 450 metros. 1000 codos. Pero en esta mañana Dios te permite y me permite que podamos avanzar un poco más. Dice la palabra de Dios allí en Ezequiel, ¿sí? Allí una foto representativa, primer nivel, primeros 1000 codos, agua hasta los tobillos. Aquellos que conocen al Señor dan sus primeros pasos, pocas aguas que proporcionan descanso al cansado y al sediento. Cuando aceptamos como nuestro Señor y Salvador la fe y la guía del Espíritu Santo a Cristo, vamos a ir avanzando en la profundidad. Y dice la palabra de Dios que el profeta dice que lo tomó, ¿sí? El varón, dice para la figura, muchos comentaristas dicen que es la figura del Espíritu Santo, que lo tomó y lo hizo avanzar, ese varón. No habla del varón de Dios. Cuando habla del varón de Dios se acuerda la teofanía, ¿sí? Las apariciones del Hijo de Dios en el Antiguo Testamento. En este caso habla de un varón. Muchos dicen que es la figura del Espíritu Santo, porque Él medía las aguas, ¿sí? Y el Espíritu Santo aún escudriña lo profundo de Dios. Y el Espíritu dice, y midió 1000 más. Sí, y ahora vamos a la otra figura, Pauli, vamos a la otra figura, hasta la rodilla. Ahí está. Segunda estación, 1000 codos más, agua hasta las rodillas. Que no solo se conforman con la conversión, sino que ahora camina hacia adelante buscando a Dios en obediencia, en temor. ¿Sí? Busca consolidarse, busca discipularse, bautizarse, dejar atrás la vieja vida y nacer en una nueva vida en Cristo Jesús, y comienza a ser más activo, participa en las actividades de la iglesia, comienza a consolidarse, ¿sí? Comienza a ser parte de la familia de la fe activamente, busca a Dios en la palabra, en la oración, ¿sí? Y comienza a conocer a Dios en esa relación de amistad. Y no solamente, muchos nos quedamos ahí por años, la segunda estación. Somos políticamente correctos, cristianos correctos, vamos a la iglesia, ¿sí? Estamos allí, tratamos de hacerlo correcto. Pero hoy Dios, mis hermanos, nos quiere desafiar un poco más. Un poco más. Vamos con los terceros 1000 codos. ¿A dónde estaba el agua? Estaba hasta los hombros. ¿Sí? El agua hasta los lomos, y nos habla de aquel que ya no se conforma solo con la salvación y con el activo de una iglesia, quiere más porque desea ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos de nosotros queremos la llenura del Espíritu Santo? No queremos solo activar en la iglesia, queremos vivir 24/7 llenos del Espíritu Santo. Pablo nos dice, procurad los dones espirituales, seguid el amor, ¿sí? Sobre todo que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla lenguas. Qué hermoso es eso, pero la obediencia y el respeto a Dios nos va llevando hacia una santidad. Porque sin santidad, ¿qué pasa, mi hermano? Nadie verá a Dios.
Él nos dijo, sed santos porque yo soy santo. Y es ahí en donde ya no vivo yo, Cristo vive en mí. En donde ya comienzo a tener todo como pérdida por ganar a Cristo. Y aquí Ezequiel dice que tiene la cabeza fuera del agua. ¿Qué pasa acá? Acá hay una figura. La cabeza todavía afuera del agua. Sus pies tocan, si está con la cabeza fuera del agua, hasta los lomos, evidentemente hace pie. Pero ¿qué pasa cuando yo hago pie? Estoy tranquilo, estoy confiado, me apoyo en mi propia fuerza. No es perfecto Ezequiel, está ahí, hasta acá todavía, está haciendo pie. Aún vamos, pero sí, voy un poco, pero vuelvo para mi seguridad. Le doy todo a Dios, pero vuelvo a mi seguridad. ¿Qué pasa? Su cabeza está afuera. Entonces todavía puede pensar con su mente carnal. Hacemos pie. Estamos en camino de la búsqueda de la santidad, de ser llenos del Espíritu Santo. Pero hay una figura más, mi hermano. Hay una figura más profunda y es Dios que nos llama a ese cuarto nivel, en donde ahí ya no podés hacer pie. O confías y te entregas todo o nada. Solo nado. Dice un río que no se podía pasar sin nado. Y eso nos habla de una dependencia de Dios. Zambullidos en lo profundo de la voluntad del Señor. Y acá están aquellos que dicen, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Está a subir, pasar las profundidades, aunque no hagas pie, aunque tengas que, nada, listo Señor, creer o reventar. Así, aleluya. Amén. Y entonces, ¿qué hacemos? Es creer o creer. No nos queda más opción. Depender completamente de Dios, zambullidos en su voluntad. Y ahí es donde se manifiesta el poder completo de Dios, la llenura completa del Espíritu Santo, y en donde ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Entonces, mi hermano, no nos conformemos con menos. Dios nos quiere llevar hasta su profundidad. No lo he alcanzado, prosigo a la meta. La profundidad de las aguas nos muestra la profundidad de nuestra seguridad en Cristo. Porque estamos escondidos con Cristo en Dios. Entonces, ¿quién nos va a mover del amor de Dios? Tribulación, angustia, persecución, hambre o desnudez, peligro o espada. Dice Pablo, por causa de ti somos muertos todo el tiempo y ante estas cosas somos más que vencedores. Amén. Por medio de aquel Jesús quien nos amó. Amén. Entonces, mi hermano, la vida del cristiano es una constante, ¿sí? Un constante desafío. Esas aguas que te llevan sanidad, aguas salutíferas. ¿Sí? Millones de personas necesitan no solamente mojarse los pies, sino meterse en la profundidad del agua de Dios. Y hay una palabra que el Señor dijo. ¿Qué dijo Él? De su interior correrán ríos de agua viva. Y cuando yo me sumerjo en las profundidades del Espíritu, sí, en mi interior corren ríos de agua viva que alcanzan a otros. Entonces, mi hermano, que tú seas un canal de bendición, que vos seas un canal de bendición, un río de bendición, que por tu interior corran esos ríos de agua viva. Dice la palabra que en el contexto de Ezequiel, que llegaban las aguas hasta el mar muerto, dice que debajo
del umbral hacia el oriente, refiriéndose al mundo, y las aguas llegaban hasta el mar muerto y recibían sanidad las aguas, y había muchos pescadores allí. ¿Y saben qué? El mar muerto, algunos tuvieron el privilegio de conocerlo, y el mar muerto se caracteriza por tener gran cantidad de sal y minerales. ¿Y saben qué más? Recibe agua del Jordán, recibe agua de diversos afluentes. Pero ¿cuál es el problema del mar muerto? Que no tiene salida. Es como un gran lago, no tiene fluentes. Afluentes recibe, pero no tiene salida. Entonces el agua no corre, se estanca. Con el alto grado de salinidad, porque está sobre una salina, más de 3.000 millones de años tiene ese lago, el mar muerto, que le dicen el mar muerto. Es más salado que el mar. No tiene salida. Entonces el agua se acumula. No hay vida y no va a haber vida en vos, al igual que en el mar muerto. El mar muerto, ¿qué pasa? Uno flota, como que no tiene gravedad. Hay muchos minerales. Obviamente se explota con minerales, con sal. Hay muchas referencias en la palabra del Señor del mar muerto. Hasta dicen algunos comentaristas que David aprovechó, se escondió por ahí cerca y sacaban sal, ¿sí? Vendían sal. La sal que era el refrigerante por excelencia en la antigüedad, para preservar la comida, ¿sí? Etcétera. Pero mi hermano, no seas mar muerto. Tenemos que entrar en las profundidades de las aguas, y Dios nos desafía en este año a vivir en la profundidad del Espíritu. Amén. Las aguas en donde yo no puedo hacer pie, sino que creo y creo en ese Dios que con su agua me sana y hace que de mí corran ríos de agua viva para otros, que yo no me convierta en un mar muerto, que no tenga efluentes, sino que solo reciba y no dé. Se va a pudrir toda la vida ahí si vos no haces correr el agua. Es así de simple. Y en la profundidad de las aguas en donde yo vivo y conozco quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Padre? ¿Quién es el Hijo, nuestro hermano mayor? ¿Quién es el Paracleto? Es el Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y en esas aguas soy sano, en esas aguas soy purificado, en esas aguas soy nueva criatura en Cristo Jesús. Y el bautismo es solo un símbolo. Imagínense vivir constantemente nadando en las aguas. Entonces, el desafío es dejarte llevar por el Espíritu a la profundidad de las aguas salutíferas, mi hermano. Que vos seas un canal de bendición hacia un mundo que tiene mucha sed. Vengamos a la fuente, al río de Dios. Y decía David en el Salmo 42, 1 y 2, que muchos conocemos: nuestro espíritu y alma claman por esta agua de vida. ¿Qué decía el salmista? Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Te animo, a mi hermano, a que te dejes tomar de la mano del Espíritu Santo. Vení, mi hermano, avancemos a las profundidades del Espíritu, donde no puedo hacer pie. Y es creer o creer. No hay opción alguna, porque me dejo llevar a las profundidades de las aguas, en donde Dios lo llena todo en todo, y ya no hay vuelta atrás, no hay
es Él mismo adentro mío, corriendo con aguas de vida, sí, de vida eterna. Aleluya, con aguas de vida eterna. Oh Santo, oremos, mi hermano. Gracias, Padre, por esta palabra, Señor, que nos desafía a creer aún más allá de las circunstancias, a meternos en las profundidades del Espíritu. Señor, danos el privilegio de nadar en las aguas profundas, en las aguas profundas, Señor, donde solo los valientes llegan. Señor, danos ese privilegio de dejar la seguridad, Señor, de nuestras capacidades en la orilla y zambullirnos en el Espíritu. Oh Señor, en las aguas de tu Espíritu. Oh Señor, en donde somos purificados, limpiados, somos santificados, somos sanos emocionalmente, espiritualmente, físicamente. Oh Santo, permítenos nadar en tus profundidades, Señor. Y ese es el desafío para este año, que nademos en las profundidades de tu Espíritu, Señor, y conocer los secretos de Dios. Aleluya, y conocerte, Señor, en la intimidad más sencilla y aún más profunda. Oh Santo, gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Santo. Recibimos esta palabra, Señor, y declaramos en el nombre de Jesús que va a dar mucho fruto. Amén. Que no se va a estancar el agua de vida como en el mar muerto, sino que va a correr para salvación de otros. Gracias, Señor, por esta palabra.